Y volvemos en este segundo bloque de Interés Común con Guido Valdivia, asesor externo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, porque ustedes saben que las cifras de construcción nos preocupan, ¿no? El 0.1%, 0% en el último mes, ¿no? De la última data disponible, cuando su sector de construcción que ha crecido a 2 dígitos anuales de hace ya 5 años. Entonces, en promedio, tener ese resultado cuando los promedios señalan dobles dígitos es algo que hay que estudiar, porque estamos hablando, como les señalaba, del motor de crecimiento de la economía del Perú. Guido, gracias por el Interés Común. Gracias, Carlos. Para empezar, Guido, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo pasar, tú me comentabas, ¿no? En enero 16, 14, 16, 5, 4 y 0. Y 0. ¿Y en este mes de mayo? Probablemente la cifra sea parecida, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ocurre es que ha habido una confluencia de 2 reducciones muy significativas, tanto la obra pública como la obra privada. La obra pública, en un primer momento, por el cambio de autoridades municipales y regionales, que siempre tiene eso un impacto, y porque el gobierno, a través de un decreto de urgencia, restringió la obra, ¿no? Y hay un dato que es muy relevante, ¿no? Entre enero y febrero se licitaron, a través del SEACE, 5.000 millones de soles. En marzo y abril solamente se licitaron 1.100 millones de soles. O sea, el 20%, la quinta parte. La quinta parte, ¿no? De un bimestre a otro. Y respecto a marzo-abril del año anterior, es la mitad. O sea, hay una responsabilidad, digámoslo así, ¿no? Directa de la transición que hay en los gobiernos locales, sí, y eso impacta la construcción. En la obra pública, directamente, y también en el sector público nacional, por una decisión, además, que ya se ha corregido y que esperemos eso ayude a... Y eso no está mejorado, porque ya van 6 meses. Lo que ocurre, pues, es que estos procesos son relativamente largos. En el sector privado, además, se han conjugado 2 factores. Uno, desde el mes de enero, las principales municipalidades de Lima tomaron la decisión ilegal, y eso hay que remarcarlo, de suspender de manera generalizada el otorgamiento de licencias de construcción. Y eso le ha significado a la economía menos de 100 millones de dólares mensuales. Que ya estaban programados. Por supuesto, porque eran obras que se venían desarrollando, etcétera, ¿no? Y en cuanto a ventas, en el primer trimestre, respecto al primer trimestre del 2010, 15% menos de ventas en Lima, que, como tú sabes, es el 60% del mercado nacional inmobiliario. O sea, esto excede lo electoral, o sea, no, porque la gente lo que piensa es que solamente es lo electoral, y esto excede lo electoral. El electoral es un factor también que ha afectado en el segundo trimestre, pero ya esto venía de antes, ¿no? Y eso, lamentablemente, nadie lo esperaba. Y entonces se ha generado un efecto que ojalá rápidamente se pueda recuperar. ¿Cuál sería el impacto sobre la cifra anual en el crecimiento de construcción que ustedes han estimado? Digamos que si todo se recupera, si vuelve la racionalidad, debemos esperar que el crecimiento respecto al año anterior sea 0. O sea que si nosotros no tomamos una decisión, las municipalidades, digamos, de apoyar el desarrollo inmobiliario, lo más probable es que no se crezca en ventas de viviendas en Lima este año. Ese es el escenario. Ese es el escenario, pues, digamos, más optimista, ¿no? Porque si ha bajado 15% el primer trimestre, el segundo trimestre nosotros creemos que se ha mantenido en 0, ¿no? Entonces, en el primer semestre debe ser un 8% por debajo. Y puntualmente, por ejemplo, el CAPECO, ¿qué le pide a las autoridades locales, regionales, o en esta coyuntura, qué medidas se pueden adoptar? De impacto inmediato, impacto de mediano plazo, para que esto empiece a andar nuevamente? Es muy sencillo, que cumplan la ley. O sea, si la ley dice que si uno cumple los requisitos tienen que darse las licencias, no hay razón para quitarlas. Y en realidad el perjuicio es para los vecinos que se pretenden defender, ¿no? Porque las viviendas no se quedan en poder de los promotores inmobiliarios, ¿no? Perjudican a alguien. Por cada mes de suspensión que hubo en este primer trimestre, se dejaron de entregar 1.000 viviendas. Entonces hay 1.000 familias perjudicadas por una decisión administrativa ilegal. Entonces es lo primero que hay que hacer. Y eso a corto plazo, porque si no los efectos se van a ver a corto plazo. Y en el caso el mediano plazo, ahí tiene que ver mucho la gestión de planeamiento. Se habla mucho, por ejemplo, de que en Lima han subido los precios de los terrenos.
Y suben los precios del terreno no necesariamente por especulación, sube porque cada vez hay menos suelo. Cuando hay menos suelo y más demanda, ¿no? La lógica económica te dice que los precios suben. ¿Cómo corriges eso? Habilitando nuevo suelo urbano. Lima tiene áreas para expandirse y tiene áreas para densificar. ¿De quién depende esa habilitación? De la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima es la que fija las reglas de juego legalmente. No hay que cambiar ninguna norma, simplemente tienen que cumplirla. Y eso va a generar naturalmente una presión hacia abajo de los precios de los terrenos y por lo tanto una estabilización de los precios de las viviendas finales. O sea, un segundo mensaje es que también las autoridades locales tienen en su poder la posibilidad de que el precio del metro cuadrado caiga. Sin ninguna duda. O sea, los precios están subiendo porque cada vez hay menos suelo en los distritos en donde se construye. Y si encima se suspenden las licencias, los precios van a tender a subir. Eso es un alza artificial generada por decisiones administrativas inadecuadas. ¿Y ustedes se han acercado a conversar con las autoridades locales? Sí, no solo eso, sino que también hemos hecho públicos cuestionamientos a esta medida que, además de todo, es ilegal. O sea, ya el Tribunal Constitucional, antes de esto, ha señalado pues que la suspensión de licencias no funciona. Ahora, Guido, tú ya nos hablaste de lo deseable, pero ustedes ya conversaron, uno huele más o menos qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que crees que podría pasar? Yo creo que la fuerza de los hechos los va a obligar a los alcaldes a tomar las decisiones apropiadas. Lo único malo es que se demoren mucho para darse cuenta, pero parar la inversión inmobiliaria en un distrito es condenarlo al inmovilismo, y la inmovilidad de un distrito en un ambiente de desarrollo significa una pérdida de valor inmobiliario. ¿Y el interior del país cómo está ocurriendo esto? Lo que pasa es que la oferta y la demanda inmobiliaria está muy concentrada en Lima. El 60%. El 60%, que es además el 60% del déficit en las 35 ciudades más fuertes. Pero hay problemas similares, ¿no? En el corto plazo, problemas de administrativos, y en el largo plazo, problemas de planeamiento. Y en el largo plazo también hay una tarea fundamental del gobierno nacional, que es garantizar la sostenibilidad de los subsidios de techo propio y de los créditos Mi Vivienda. ¿Qué es lo que está pasando a la fecha? Lo que está ocurriendo es que son montos todavía muy pequeños, a pesar de que han crecido. Mire, en este momento el programa Techo Propio maneja más o menos unos 19.000 subsidios por año. Para satisfacer la demanda ya existente se necesitaría por lo menos 60.000 subsidios. Entonces, si es que se crean estos 40.000 nuevos subsidios, van a haber 40.000 nuevas viviendas, y entonces el nivel de desarrollo del sector constructor inmobiliario va a ser mucho más sostenido. Y además se cumple una función social, ¿no? Nosotros hemos documentado esto mucho, que es que el principal programa de lucha contra la pobreza es el programa de vivienda. Eso está absolutamente demostrado por la experiencia colombiana, chilena, la brasilera y la nuestra también, en lo poco que se ha podido lograr. ¿Y esos 20.000 subsidios de cuándo no se mueven? Ha ido creciendo, pero no a la velocidad en que se están generando las condiciones por demanda y por operadores para funcionar. Ya hay bancos que están dando créditos a sectores emergentes, ¿no? Hay constructoras que están enfocándose en programas de vivienda social y tienen expectativas de crecimiento, pero este crecimiento no se da si es que los subsidios no van a la par creciendo. Nosotros consideramos que en el siguiente quinquenio deberíamos tener un promedio de 60.000 subsidios para poder estar a la altura de la demanda, y eso implicaría un dato que es interesante: es 1,5 millones menos de pobres en el Perú. ¿Y esta es una decisión que depende del gobierno central? Depende del gobierno central. Además hay otra cosa: está probado el nivel de rentabilidad de un subsidio habitacional. Está probado. ¿Puedes hablarnos de algunas cifras que manejas? Sí, por supuesto. Por cada sol que yo meto a un subsidio habitacional, el Estado recibe sol 20. O sea, se paga. Se paga, claro, se paga a valor presente con un plazo, ¿no? Pero los efectos de la vivienda en la economía son inmediatos. Solamente un dato: en este momento hay 800.000 trabajadores de construcción civil. Dicho sea de paso, un peón de construcción gana 1.650 soles. Un peón... ¿Y un maestro? Está por encima de los 2.000.
¿no? Es probablemente el trabajador de mediana calificación mejor pagado del país. O sea, cuando ellos le dicen que el salario mínimo va a ser 750, ellos dicen... No. Además, ellos han recuperado casi 30% de capacidad adquisitiva en los últimos 5 años, porque tienen pactos colectivos que se negocian precisamente con ¿Cuántos puestos de trabajo se pueden estar perdiendo por esta parálisis que ocurre? Pues yo diría no menos de 20.000. No menos de 20.000. Pero veámoslo en el otro sentido. Si nosotros llegamos a construir 120.000 viviendas por año y no 40 como ahora, nosotros podríamos duplicar la oferta laboral para el sector construcción, que como tú bien sabes es el inicio del trabajo para mucha gente porque no necesitas gran nivel de calificación. Entonces tiene un efecto realmente impactante que además ya se ha estado viviendo, ¿no? Tú has mencionado, hemos tenido crecimientos de por encima de 15% desde el año 2006 y del 2002 crecemos más que la economía general y eso tiene impacto en el empleo. Lo que hay que comprender es esta dimensión doble que tiene el sector construcción. Es por un lado un generador de economía porque maneja empleo, tiene un nivel de diversificación importante y además cumple una función social de primer orden. Ahora, lo que tú nos dices, Guido, es gravísimo, ¿no? Pues porque el motor de crecimiento de la economía peruana se detiene por razones administrativas. Sin duda. El principal problema ahora no es dinero. Porque en el tema de subsidios, como te digo, si tú metes 60.000, pues los recuperas. Entonces es un recurso público bien utilizado. Tenemos constructoras que están enfocadas en el programa Techo Propio, han comprado terrenos para poder implementar estos proyectos en Lima y en ciudades del interior. 3 mensajes finales para este bloque. Mira, lo primero es, va a haber un nuevo ministro de Vivienda a partir del 28 de julio. Sí. Un mensaje para él. La alcaldesa de Lima, un mensaje para ella, porque también hay temas que tú has tocado que involucran su gestión, y a los alcaldes distritales. Bueno, a la alcaldesa de Lima que nos diga dónde va a crecer la ciudad en los siguientes 20 años, donde se van a generar 1.200.000 nuevos hogares que van a demandar vivienda. Si ella resuelve esa pregunta, esto comienza a manejarse con estrategia de largo plazo. Al gobierno nacional 2 ideas. Primero, subsidios y créditos. Es absolutamente rentable y debe estar esto dentro de su estrategia de lucha contra la pobreza. Y a los gobiernos locales, cumplan la ley. Simple y llanamente, si una empresa se da todo el trabajo de cumplir todos los requisitos, no hay razón para que de manera extendida se suspendan la emisión de las licencias o se le pongan cortapisas o se le pongan problemas. Cualquier decisión administrativa que pare un proyecto un día cuesta $3 millones en Lima. Es un tema porque en Lima está concentrada pues la oferta en 5 distritos y curiosamente son los distritos más restrictivos. Aunque ahora hemos tenido un caso en Comas, ¿no?, que ha parado el proyecto de vivienda social más grande del país, que es el proyecto de Coyi, que son 20.000 unidades habitacionales. Son $500 millones de inversión. Guido, muchísimas gracias por venir a Interés Común. Gracias con información sobre el sector de construcción que va a dar, de hecho, de hablar el día de mañana. Encantado. Volvemos en un segundo con más temas de interés común.